La Ciudad de México, como usted sabe, tiene muchos tesoros y paraísos. Hemos visitado algunos, los hemos disfrutado. Y hoy quiero que me acompañe a recorrer otro. Se trata del Jardín Botánico de la Universidad. Es un, ¿cómo le puedo decir? Bueno, usé la palabra paraíso, sí, pero también es un museo viviente. Vamos a hablar de esto con el director de este jardín. Encantada, doctora Arias, mucho gusto. Un placer. ¿Qué extensión tiene este jardín? El jardín botánico tiene 13.5 hectáreas, de las cuales alrededor de 4 son las que conforman 14 colecciones o secciones dentro del jardín botánico. ¿Cuáles son esas colecciones? La colección de cactáceas es la que ahora estamos observando. También tenemos la de crasuláceas, la de orquídeas, la de agaves, un arboretum, es decir, una colección de árboles. Tenemos un jardín etnobiológico, es decir, plantas de utilidad para los seres humanos. Tenemos una colección de plantas acuáticas. ¡Ay! Tenemos una colección de plantas tropicales, una selva en Ciudad Universitaria. Todo esto tenemos en este bellísimo jardín botánico. ¿Cuántas personas y de qué especialidades son las que trabajan aquí? Somos 33 académicos y alrededor de 40 administrativos, jardineros, la mayoría, y los académicos que aquí laboramos nos especializamos en biología, en agronomía, en filogenias, en conservación, en genética de la conservación. Tengo entendido que los ejemplares que están reunidos en este maravilloso lugar son nada más mexicanos. ¿Por qué? Porque México es un centro de diversidad biológica muy importante a nivel mundial y México conserva uno de los escenarios más fabulosos respecto a la flora de zonas áridas, secas, como de regiones tropicales. Por eso, nuestro interés, uno de nuestros objetivos en el Jardín Botánico es mantener, conservar, estudiar esa diversidad. ¿Cómo llegaron aquí estos especímenes? Imagínense que este Jardín Botánico ya tiene 64 años de vida. En este periodo de tiempo, los que nos antecedieron formaron este jardín botánico. Lo que hoy les cuento no era igual hace 64 años, ¿verdad? Y poco a poco, por el interés del conjunto de académicos, se fueron conformando las colecciones que comenté. ¿Hay otros jardines de esta naturaleza en la República Mexicana? ¿Conservan ustedes contacto, mantienen, mejor dicho, o hay intercambio de ejemplares? Por supuesto. En México hay una lista de más de 50 jardines botánicos, pero también hay una asociación mexicana de jardines botánicos que nos agrupa a aquellos que trabajamos por la conservación, divulgación, el manejo, el estudio de esta diversidad vegetal. Hay algo muy importante, la investigación, doctor. Fundamental, eso es fundamental y por eso estamos en esta universidad, porque también hacemos investigación en términos de la conservación, por ejemplo. ¿Se han preguntado en qué nos afectaría el maíz transgénico? ¿En qué nos afectaría el algodón transgénico? ¿Nos puede afectar? ¿Sí o no? Hay que estudiarlo. Hay que estudiar y entonces entender por qué es importante los transgénicos. ¿Qué pasa con el resultado de sus investigaciones, doctor? El conjunto de académicos que realizamos estas investigaciones, publicamos estos trabajos en revistas nacionales e internacionales. Muchos de ellos tienen impacto en la sociedad. Algunos otros quedan en el ámbito de la academia y que después pueden ser llevados a otro escenario. ¿Quiénes son los visitantes de este jardín botánico? Son los estudiantes de nivel básico hasta universitario. Ese conglomerado de estudiantes es nuestro público favorito. Pero también tenemos otros públicos. Los fines de semana son de familia, por ejemplo, ¿no? Y luego, a veces de mediodía hacia la tarde, tenemos otros grupos de visitantes, los que ven aves. Los que les gusta mirar aves, vienen a este espacio. Qué bueno que habló de las aves, porque imagino que en este lugar hay muchas especies de animales que son de la zona y que de otra parte no se conservarían. Por supuesto. El Jardín Botánico de Ciudad Universitaria convive con un espacio más amplio que se llama Reserva Ecológica del Pedregal. Y en conjunto lo que hacemos es mantener a la fauna nativa de este pedacito del sur de la ciudad que todavía existe. ¿Qué tipo de animales hay aquí en ese sentido? Bueno, existen tlacuaches, cacomistles, zarigüeyas,
algunas serpientes, algunas arañas, tarántulas, por ejemplo. En fin, y aves, varias especies de aves, de tal suerte que es una muy buena mancuerna entre la REPSA, la reserva, y el Jardín Botánico para también hacer esta idea de valorar en la gente la importancia de ver plantas y animales. Estamos hablando, me habló usted de especies que son raras. Por ejemplo, el cacomistle, el tlacuache. Perdone la pregunta, pero ¿vienen aquí depredadores? ¿Personas que quieran traficar con esos animales? De pronto sí, tenemos esos problemas con personas que con una mala intención retiran, extraen animales y plantas de las colecciones. Pero esto, déjenmelo ampliar a un fenómeno social global, ¿no? La extracción de fauna y flora silvestre por comerciantes. Y este jardín botánico está en convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Fiscalía General de la República para retener, resguardar decomisos de plantas que se ubican en los aeropuertos, en los puertos, espacios como esos. Y nosotros mantenemos estas plantas mientras el proceso legal da marcha. Perdón, ese es un fenómeno. ¿Hay suficiente vigilancia aquí, ya que usted toca el tema de la inseguridad para las plantas y para los animales? Muy buen punto. Tenemos un sistema de vigilancia, sí, y siempre requerimos más. Siempre requerimos más. Pero yo creo que todos querríamos ayudar a conservar, a proteger este lugar. De veras que es uno de los más bellos paraísos que hay en la ciudad. Gracias por permitirnos visitarlo. Y bueno, vamos a hacer un corte, pero no creo que lo voy a dejar. En este jardín todo es de una plasticidad maravillosa. Combina la piedra volcánica, la tierra rojiza, las plantas. Oiga, qué bella cucharilla. Cierto. ¿De dónde llegó? Esa es una planta nativa de México, del centro-sur de México, y se utiliza para festividades, por ejemplo, ¿no? En las iglesias. Doctor, hay personas que vengan aquí con ánimo de comprar una planta que quieran, por ejemplo, esa cucharilla. Por supuesto. El Jardín Botánico tiene 2 programas que ha desarrollado sobre propagación de plantas. Uno es de plantas nativas del centro de México con importancia ornamental. Y es muy interesante porque ese nos lleva a pensar en los polinizadores, en los que cómo ahorramos agua, cómo ahorramos espacios. Y el segundo programa es la de propagación de especies de cactáceas y crasuláceas en peligro de extinción. Estoy viendo ahí ese cacto, ¿lo puedo llamar así? Sí. Que está floreciendo. ¿Cómo se llama? El nombre científico es Cylindropuntia imbricata y mejor conocida como cholla. Es una de las plantas más fabulosas que existen en todo el altiplano de México. Fabulosa desde su apariencia, desde todo, pero en otro sentido más profundo. Pues es relevante en términos biológicos. De ellos se alimentan aves, insectos, pero también para los humanos, porque de ellos utilizan los frutos que a veces les llaman joconostles. Doctor, ¿cuál es el horario en que trabaja este jardín? ¿A qué horas empieza a llegar la gente? El horario para el público es de 9 a 15 horas de lunes a viernes. ¿Qué es lo que hacen? Me refiero a hacia dónde se dirigen inmediatamente o bien si aceptan las sugerencias de un guía. Tenemos varias opciones. Una es que utilicen a nuestro conjunto de guías. ¿Cuántos son? Tenemos 3 personas. ¿Quiénes son? Biólogos, especialistas en divulgación y que ofertan actividades sobre conoce plantas útiles. Y sobre todo que conocen el lugar. Estoy viendo este ágave que es una maravilla. Este es un agave maravilloso. Este es un agave de los que llamamos pulqueros. Falta que crezca un poco más y después va a dar su quiote grande. Y que es conocido y apreciado en el centro del país. ¿Qué edad tendrá?
Yo estimo que este ejemplar con nosotros debe de tener más de 15 años acá. ¿Qué pasa con las plantas que mueren? Hay aquella flor que es... ¿Podemos pasar? Por supuesto, qué bueno que detectó esa flor. Se trata de una pitahaya. Es una cactácea trepadora. ¿Es la fruta que comemos? Es la fruta que comemos y que es muy frecuente cultivarla en las zonas tropicales del sur de México. Esta es la flor. Después la flor se va a transformar en un fruto aquí rojo. ¿Puedo tocarla? Por supuesto. ¿Cuántas flores da la pitaya en cada temporada? Pues una mata como esta puede dar 5 a 10 flores y de ellas aproximadamente es el mismo número de frutos. ¿De qué colores son? ¿Siempre son blancas o de otros tonos? La flor de la pitahaya siempre es blanca por la parte interna y verde o rojiza por la parte externa. Pero los frutos, eso sí, tienen variación. Puede haber frutos rojos, morados o casi verdes. Y la pulpa también, desde blanca hasta roja intensa. Debe ser maravilloso estar por aquí, caminar e ir descubriendo milagros que se dieron de la noche a la mañana. Brotes, por ejemplo, que no esperaba ver. Sí. Yo mismo me maravillo a veces en las caminatas matutinas el encontrar una especie, una planta en floración o una planta que se ha multiplicado más, ¿verdad? Y eso nos ocurre con cierta frecuencia a todos los que somos curadores de las 14 colecciones de plantas en el Jardín Botánico. ¿Qué pasa cuando un ejemplar muere? Cuando un ejemplar en nuestras colecciones muere, entonces tenemos que registrar su muerte en nuestras bases de datos. Todos los ejemplares están registrados y lo tenemos que reemplazar por uno nuevo, uno joven de la misma especie, o bien de otra si no tenemos del anterior. ¿Si utilizan los restos para investigación? En algunos casos sí, siempre y cuando la investigación así lo requiera. Pero la mayoría de nuestras investigaciones las hacemos sobre plantas vivas en estado de desarrollo. ¿Cuántas plantas habrá aquí? En enero de este año teníamos registrado 8,000 ejemplares vivos, que representan aproximadamente 1,200 especies de plantas. Esos helechos son bellísimos, son silvestres. Son silvestres, son nativos del sur de la Ciudad de México y ahora con las primeras lluvias rebrotan. Le iba a preguntar, ¿qué tanto los afecta este jardín, y desde luego a las especies que están aquí, los cambios climáticos? Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros los biólogos. Y entonces también estamos estudiando cómo el cambio climático está afectando a las plantas. Y eso es a través de la forma en que crecen, cómo se reproducen. ¿Y sus ciclos, doctor? Y sus ciclos de vida. Es un tema que no ha sido estudiado del todo y tenemos que abordarlo. Y en un jardín botánico es excelente espacio para realizarlo. Y estamos en eso. Estamos bajo un árbol extraño, de nervadura muy caprichosa. ¿Cómo se llama? Esta es una leguminosa y también es nativa del centro norte del país. Tiene una especie de mechones de musgo. ¿No lo afectan a este árbol? Excelente pregunta, porque lo que estamos viendo ahí arriba es una especie de bromeliácea que le llamamos heno a veces. El género es Tillandsia y es nativa de México y es muy importante en las zonas húmedas para los árboles, para los microambientes templados. Es importantísimo esta planta, pero cuando se sale de control puede ser un riesgo y afecta a los árboles donde crece. Entonces, en el Jardín Botánico tenemos un problema con esta planta y lo que hacemos es campañas para retirar temporalmente algunos de estos ejemplares y que el árbol pueda crecer de mejor manera. Todo lo que ustedes hacen, la investigación, la búsqueda, la protección, tiene que ver con algo maravilloso que es el amor a este país, el amor a nuestra tierra y lo mucho que nos da. Vamos a un corte. Doctor, las plantas están sembradas por regiones. Por ejemplo, las que están aquí, ¿de qué región vienen? Efectivamente, en esta jardinera lo que tenemos es un conjunto de plantas que provienen de Oaxaca. La palma,
el órgano, el nopal y el codo de fraile, por ejemplo. ¿El codo de fraile son las flores amarillas? Son las flores amarillas y que ahora en primavera es la época de floración. ¿De dónde viene exactamente? Yo no tengo el dato de la ubicación de origen exacto, pero son plantas nativas. ¿Y cómo se lleva con este impresionante gigante? Claro, este otro ejemplar es una cactácea gigante, particularmente especial por la forma de crecer. Si se observan sus ramas, hay modificaciones y eso la hace Hay particularmente huecos. especial. ¿Qué se refiere a eso? Sí, hay huecos y eso lo hace particularmente especial en la biología de su desarrollo. Tiene un modelo particular de desarrollo. ¿La edad? Con nosotros tiene más de 30 años el ejemplar y llegó grande. Así es que yo le calculo lo doble. Es jovencito de todas maneras, pero Sí, quiero sí. ver a las cactáceas. Anda por aquí. Vamos. Vamos. Gracias. Me dice el doctor que esta es la sección de agaves y parientes. ¿Quiénes son los parientes de los agaves? Bueno, las conocemos como nolinas, como las yucas, ¿no? Como estas especies que ahora tenemos frente a nosotros. Son un conjunto de más de 150 especies. Y el responsable de la colección, el doctor Abisaí García, ha generado esta colección en más de 30 años. ¿Pueden convivir en un espacio relativamente reducido? Hacemos que eso suceda, porque lo que tenemos que hacer es hacer trabajos particulares en el sustrato, en las áreas, en las jardineras, para que puedan convivir plantas de diferentes lugares del país. Pero cada una requiere distintos grados de calor, de humedad y diferentes alimentos. Me imagino que les dan abonos. Y entonces, cuando crecen en lugares muy extremos, son plantas que no podemos tener en las colecciones porque están al aire libre, ¿cierto? Pero si son del centro y sur del país, pueden crecer con un poco más de libertad, con más frecuencia lo hacemos. Doctor, poniéndonos a pensar cuál será la planta más añosa, más antigua que hay aquí. Algo que usted se imagine, que deduzca, porque es difícil saberlo. Estamos compitiendo entre un pino que tenemos al fondo de donde estamos ahora, un pariente de los agaves. ¿Cómo se llama ese pino? Entiendo que se llama Pinus montezume. ¿De dónde vino? Del centro del país, es un pino nativo del centro del país y lo tenemos al fondo. Es un árbol grande y que llegó aquí de niño. ¿Quién compite con ese pino? Fíjese que compiten un conjunto de árboles que vamos a ver en el invernadero tropical, que es lo que sigue. Algo que me parece importante, relevante, es que sobre todo los niños conozcan los nombres de las plantas y de los árboles. ¿Ustedes llevan una nomenclatura, por decirlo así? Por supuesto. Entonces, uno de los objetivos de un jardín botánico formal es que lleva una nomenclatura respecto a los nombres científicos de las plantas y una base de datos donde almacenamos los estados de desarrollo de la planta en las colecciones. ¿También se ponen los nombres populares? Y también los nombres comunes que la gente usa en diferentes regiones. Una misma especie puede tener uno o más según la región donde crece la planta. ¿Se dice también o se mencionan también sus características básicas fundamentales? Y las características de utilidad, por ejemplo. Eso es importante y ese propósito es el objetivo de una colección particular en el jardín botánico que le llamamos jardín etnobiológico. ¿Cuántas plantas hay ahí? Debemos tener alrededor de 100 especies, la mayoría, como he insistido, mexicanas, de importancia para la alimentación, como fibras tintóreas también. ¿Cuál es la sección más joven del jardín? La más nueva, la renovada. El jardín etnobiológico. ¿Es lo más nuevo? ¿Cuándo se fundó? Casi un par de años antes de la pandemia, 2019. ¿Qué pasó durante la pandemia? Tragedias. Yo creo que, al igual que los humanos, que nuestra sociedad, que vivimos 2 años de grandes problemas, las plantas también lo vivieron. Varias de ellas murieron.
y tuvimos que reemplazarlas. ¿Por falta de atención? Y otras se enfermaron, por supuesto, por falta de atención, porque no podíamos venir a trabajar, al menos en 2020. Y regresando de la pandemia, hemos hecho un esfuerzo gigante. Los compañeros jardineros y los curadores han hecho un trabajo maravilloso para tratar de recuperar esto. Imagínenselo en paralelo con los hospitales cuando estábamos en la crisis mayor. Era igual aquí. ¿Cuánto tiempo tomará la total recuperación, si es que podemos hablar en esos términos? Yo digo en este momento que nos llevará todavía unos cuantos años más, 4 o 5 años, en recuperarnos del escenario previo a la pandemia. Tienen ustedes, me imagino, un archivo fotográfico también de los ejemplares que hay aquí. Sí, tenemos un archivo fotográfico y ese es motivo de otra línea de trabajo en el Jardín Botánico. La historia de la biología, en particular la historia de la botánica y la historia de este Jardín Botánico. Entonces, a través de imágenes, textos de nuestros personajes, nuestros profesores. Este jardín fue fundado, tengo entendido, por 5 personas, entre ellas una mujer. Entre ellos una mujer de nombre Elia Bravo, bióloga por esta universidad y especialista en cactáceas. Otro de los especialistas fue Faustino Miranda, un excelente botánico español que vino de muy niño durante la Guerra Española y aquí desarrolló el concepto jardín botánico como hoy lo conocemos. Y otro de estos personajes que dieron origen a este jardín botánico fue el doctor Manuel Ruiz Oronoz, cuyo nombre lleva el invernadero de plantas tropicales que queremos ver. Sí. Doctor, ¿este jardín botánico está hecho sobre el diseño de otro? Es único. Por la superficie en donde nos encontramos. El territorio de la roca volcánica nos da un escenario único. No tiene que decirnos más, doctor. Este lugar es único y por algo pensamos que llegamos justamente aquí, al paraíso. No podemos irnos tan rápido. Vamos a tener otros encuentros. Acompáñenos.